Las 7, las 6 en Canarias, el día de San Nicolás de Flue. Y este Flue, ¿qué es? Pues el Flue pues es un sitio de Suiza. Y bueno, imagino, los apellidos siempre designan un sitio. La verdad es que Suiza no es un sitio que haya yo visitado demasiado. Creo que he pasado un par de veces y no tengo dinero. Bueno, este es un místico de la Iglesia analfabeto. Cosa rara porque en general la Iglesia siempre, por lo menos hasta este Papa, siempre ha valorado mucho saber escribir, aprender a leer, y el que es analfabeto se convierte en sabio. Y Santa Teresa de la Cruz es doctora de la Iglesia, razón por la cual el siniestro peronista comunistoide que tenemos ahora, o que padecen sobre todo los católicos en el Vaticano, pero como no calla, lo padece todo el mundo, este tío con esa cara de malo, que es malo. Bueno, pues ese odia a España y la odia por tener que leer a Santa Teresa, doctora de la Iglesia, porque además es un machirulo con alzacuello. Bueno, pues este señor estaba casado, tenía ya 10 hijos, dirán ustedes, pues ya podía ser santo después, efectivamente ya le tocaba, y entonces huyó del matrimonio y de la vida en general y se metió a ermitaño. Pero estaba en una cueva y decían que solo se alimentaba del pan de los ángeles, que es como se ha llamado siempre a la Eucaristía, ¿saben? Ahora no sé si hace tiempo que no voy porque me asustan los curas, me quitan la fe que me queda y entonces ya han perdido la liturgia, ya no sé si estoy en Suiza, en Letonia, en Laponia o no sé, no lo entiendo, ya no entiendo nada. Vamos, lo entiendo muy bien, es el mal que sigue avanzando. Bueno, el caso es que, como decían que solo se alimentaba con el pan de los ángeles, con la Eucaristía, pues empezó a tener una fama de santo, que no comía, que seguía viviendo y estuvo 19 años allí en su cueva. Con lo cual mató muchos pájaros de un tiro. Primero, no tenía que trabajar para comer, no comía. Luego tampoco dejaría desechos humanos al no comer. Claro, esto no deja de ser un hecho notable. El que en general no se habla de esta cuestión, pero a mí me parece importante. Algo tendría que tomar. O no. Pero es un santo. San Nicolás de Flue. El caso es que era tan sabio, tan santo y tan Nicolás que los protestantes empezaron a considerarlo también santo. Esto ya sí que es un indicio. Los protestantes, en lugar de degollarlo, los protestantes siempre han sido salvajes, muy salvajes, más que los católicos. Bueno, pues entonces ya si los protestantes lo veneraban, ¿cómo vas a discutir? Dice, vamos a hacerlo santo, y es como los fichajes. Antes de que lo hagan santo los protestantes, decidió Roma hacerlo santo, y es santo. A mí me parece que merece una investigación, sinceramente. Yo no veo claro lo de Flue. Nicolásito, pero en fin, es el que nos toca hoy. Hoy dice que a lo mejor llueve en Galicia y a lo mejor se extiende a Asturias y a los Montes de León, o sea, lo de toda la vida, y más ya cuando entramos en la recta final de marzo. Las temperaturas igual, un poquito más cálidas, brumosas, una sensación así rara de, pues esos cielos oscuros, raros. Bueno, final de marzo y ahora llega el abril y en abril aguas mil. 22 grados en Madrid, 25 de máxima nacional. Hoy no es Sevilla, hoy es Córdoba, que está al lado, como quien dice. Y la mínima, de nuevo Soria, pero ya no estamos bajo cero, 2 grados. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo a contarles pues lo que va a pasar hoy. Como en el fondo el Parlamento es un espectáculo, lo es un espectáculo sin sangre. Aunque como decía Unamuno, sangre del cuerpo, sangre del alma, ¿qué más da? El público lector, lo decía a propósito del público lector de periódicos, por supuesto el que sigue la actualidad política, siempre al hilo de los periódicos se fundan siempre como órgano de expresión de un grupo, el que sea, en torno a un líder o a una necesidad regional o a lo que sea. La voz de Barbastro, no sé, el sueño de Albacete, bueno, pues siempre representan algo. La voz de Ribagorza, por ejemplo. La Sociedad de Regantes, el gran Joaquín Costa, que el hombre se aporreaba el pecho pidiendo más honradez en España y tal. Bueno, pero en general, siempre los periódicos en España, que ha habido muchísimos, hubo una época en que solo en Madrid había 100, en Madrid, pero es verdad que eran pasquines, hojas volanderas que obedecían una campaña electoral. Pero no existían los medios, las redes, la televisión, la radio, que han existido después, ya en el siglo XX, avanzado el siglo XX, pero ya hasta la Guerra Civil, pues ya todo era radio, no había televisión, claro. Y
Y el periódico seguía siendo el mecanismo de alimentación de las ideas políticas y también, sobre todo, de confrontación con el adversario, a veces enemigo. Todo el siglo XX está en España, como en toda Europa, bajo el signo del comunismo. Es decir, desde el año 48, que es cuando sale el manifiesto comunista de Marx y Engels, y es la revolución del 48, en realidad el manifiesto es del 47, pero como Marx nunca lo terminaba, pues entonces lo acabó Engels, que era al final el que hacía todo por Marx. Hasta se hizo cargo del hijo, que le hizo a la doméstica, o sea, ya más Engels, la verdad es que, en fin, menudo cirineo. Bueno, pues desde entonces siempre la gran cuestión ha sido la revolución. Es decir, un sistema comunista o un sistema capitalista, un sistema de libertad individual y libertad económica, o un sistema de dictadura económica y también de libertad para los comunistas y los que digan. Y ese ha sido el gran debate. Por eso en la política todo el tinte que tiene desde el 48 y especialmente desde 1917, el golpe de Estado de Lenin y el comienzo del primer Estado totalitario comunista de la historia, fue la Unión Soviética, no hay adversarios en política, hay enemigos. Y tú eliges enemigo. Luego ya lo que no eliges son aliados. Y repito, no hay adversarios. Esto es una cosa que tenía muy claro todo el mundo en España, en la izquierda y en la derecha, hasta la transición. En España, en la transición, se lleva a cabo la reconciliación nacional, que de hecho ya lo habían hecho millones de familias que estaban compuestas, 40 años después de la guerra, estaban compuestas por padre y madre de distintos bandos políticos. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza es así, vivimos juntos y al final pues sale lo que sale, que me lo pregunten a mí, que vengo de los dos bandos, o sea que perfecto. Pero esa reconciliación no se traslada, digamos, a tener en cuenta lo que ha pasado, sino a borrarlo. A borrarlo por un lado. Es decir, la derecha se olvida por qué fue la guerra civil, que fue contra el comunismo, por qué en España ganaron los blancos a los rojos, mientras que en Rusia ganaron, la Unión Soviética, los rojos ganaron a los blancos, que es la gran cuestión. O sea, España no va a la guerra civil porque sí. España va a la guerra civil porque querían implantar, los del PSOE, naturalmente, que es el partido más siniestro de la historia de España, con diferencia, con muchísima diferencia, pues se produce una rebelión popular de la gente que iba a misa, de la gente propietaria y de la gente que quería cierta libertad. Y esa es la gran cuestión que se ha olvidado en España. No creo, pero no lo sé, no lo creo, que esto lo aborde Abascal. Porque Abascal es también, pues, es una rama del Partido Popular. Esto es una cuestión muy de fondo. La cuestión de fondo es no entender que hay cosas en la política que no sean adversarios, que hay partidos que no son como los otros. Por ejemplo, el partido de la ETA no es un partido, es una fachada del terrorismo. Los partidos separatistas no son partidos, son golpistas, cuando lo demuestran además violentamente, el golpe de Estado de 2017. Esto es una cuestión absolutamente esencial. ¿Cuál es el problema? Desde Suárez hasta Feijóo, los partidos mayoritarios en la derecha siempre han escondido la basura debajo de la alfombra. Mientras la izquierda reivindicaba sus crímenes, en cambio la derecha no reivindicaba la lucha contra esos crímenes que reivindicaba la izquierda. Tenemos la paradoja en la España actual de que un presidente que es un verdadero compendio de todas las maldades personales y de todas las infamias políticas, este señor reivindica a Largo Caballero, el gran criminal, el mayor asesino de nuestra historia, presidente del gobierno en las sacas de Paracuellos. Cuando acabe esta moción, que si Dios quiere acabará mañana, espero que acabe, porque si acaba hoy es que da un parraque al senecto candidato, etcétera. Pero ha publicado Libertad Digital en 3 entregas el texto de Annie, que era el encargado de la Cruz Roja Internacional, que recogió toda la documentación sobre Paracuellos contra Félix Slayer. Y es la primera vez que se traduce al español el informe que ha encontrado Pedro Corral, encontró en francés un informe a la Cruz Roja Internacional con sede en Suiza, creo que es en Zúrich, me parece. Y entonces es impresionante porque este hombre descubre con Slayer las inmensas fosas comunes de asesinados en Paracuellos, en Torrejón de Ardoz, inmensas, apestando a kilómetros, terroríficas.
Y entonces van a matarlo, a este. Y cuando sale de Madrid, queriendo salvar a dos chicas, hijas de una familia conocida en Madrid, que querían matar a los padres y mataban también a los niños. Hay muchos de los asesinados de Paracuellos que tienen 13 y 14 años, que mueren con sus padres y sus abuelos. En el cementerio de Paracuellos están las 3. Este es el terror rojo. Y eso es Largo Caballero. Y lo que ha descubierto y ha publicado Libertad Digital, lean los 3 artículos de Pedro Corral, que son buenísimos y además espeluznantes, es que este hombre va contando cómo le piden a Largo Caballero la lista de los presos para que no los saquen de las cárceles y los matan. Y Largo Caballero se niega a dársela. Se niega a dársela. Es verdad que luego la mano de obra fue de los comunistas, no solo, pero esencialmente comunistas españoles. No fueron los soviéticos. Los soviéticos son los autores de la idea. Y eran los que masacraban en masa a los suyos también. Era Stalin. Pero la mano de obra criminal es del PSOE, fundamentalmente, que era el partido mayoritario entonces y ahora en la izquierda. Y hay una rama del PSOE, que es la de Besteiro, que es opuesta a la guerra civil, opuesta a Largo Caballero, pierde la batalla interna, porque el cobarde Indalecio Prieto, miserable, segundo mayor ladrón después de Negrín, se pasa a Largo Caballero, por ambición de poder. En eso es igual que Sánchez. El poder ante todo. Y Besteiro pierde la batalla, aunque luego al final de la guerra da el famoso golpe de Casado y Besteiro para que no haya una masacre en la toma de Madrid. Esto es muy importante, porque mientras Sánchez reivindica al asesino, al criminal, al genocida, al Largo Caballero, en la derecha nadie dice, está reivindicando un asesino, un criminal y un genocida. Algo tendrás tú de criminal y de genocida. No se habla de la historia. Primero, no se la saben. Segundo, no se lo estudian. Tercero, les da como pena, como asquito, no saben muy bien qué hacer. De hecho, hay una cosa peor que ganar una guerra, que es perderla. Los que ganaron la guerra en el campo de batalla la perdieron después en lo que hoy llaman el relato, es decir, la propaganda. Bueno, yo no sé cómo va a plantearlo hoy Abascal, pero esta es la gran cuestión, la cuestión de fondo de la política española. A propósito del fútbol, hoy escribe Juanma Rodríguez un gran artículo que se llama El elefante en la habitación, a propósito de la corrupción del fútbol español. Pero esto de la guerra civil, que estén haciendo la historia oficial de España, los partidos terroristas, comunistas y genocidas de la guerra civil, incluyendo el PNV, que tenía 2 checas en Madrid para detener, torturar y matar a quien quisiera, el PNV, y luego iban a misa. Irujo lo supo todo, era el ministro de Justicia del PNV. Y por supuesto no hizo nada para salvar a los miles, decenas de miles de torturados, violados, asesinados, robados en Madrid, capital del terror rojo. Esta es la gran cuestión. Dice Juanma Rodríguez que, claro, el fútbol español es tan evidente la corrupción que es como un gran elefante, pero que además no deja de hacer sus inmensas necesidades en la habitación. Y el periodismo deportivo, como no quiere ir al paro, hace como que no huele. ¿Cómo no va a oler de un elefante? Pues es que me quedé sin olfato con el virus. Anosmia. Anosmia, que es una cara de acero. En la política es igual. Nadie sabe quién es su enemigo ni quién es su aliado. El espectáculo de hoy, no sé yo cómo va a acabar. Pero por lo que hoy aparece en la prensa, barrunto algo. No sé si se te ha ocurrido o si os ha ocurrido. Y es que otra vez el PP le salve una mala moción a Abascal. Porque lo que aparece es la ausencia de Feijóo. Ausencia física incluso. No va ni a... Bueno, para que no lo insulten también, solo entiendo. Siempre dijimos aquí que la moción la tenía que haber presentado Feijóo. Pero tal y como se perfila, por lo que yo sé de la derecha y de la izquierda, hoy lo que vamos a hacer es, Abascal va a dar todas las razones para la moción de censura, que le va a tirar a la cabeza a Feijóo, claro. ¿Eso es bueno o malo? Eso es. Eso es. Hay un dicho en Aragón, que en Aragón el campo o lo labras o te lo labran. Bueno, pues eso. Y esto va a pasar como la otra vez, que le salvó de una horrenda, pésima, mal planteada moción de censura a Abascal la actitud de Casado. Ojo que hoy Abascal no salve esta charlotada grotesca, con tamames ahí de portaestandarte. Tamames, como Dragón, no tienen sentido del ridículo, y por lo visto en Vox tampoco. Pero a lo mejor hasta del ridículo le salva la incomparecencia del otro. Y queda la cosa en tablas de empate a 0. Mal Vox y mal el PP.
Pero entonces ya no queda tan mal Vox. Y yo creo que este cálculo, que se ve hoy ya en la prensa, se ve venir, esto no lo ha tenido en cuenta el PP. O sí, le da lo mismo, no lo sé. Pero vamos a ver por dónde va hoy. Lo barrunto, por lo que ya aparece hoy, efectivamente parece que va a ir vestida de enfermera piculina la Yolandita para cuidar al anciano y para darle al joven, pues ya está Sánchez, que es más chulo que Abascal. Y más criminal también. Vamos a ver cómo funciona. Se lo vamos a ir contando toda la... Bueno, vamos a estar en directo. Sí, a las 9 de la mañana arranca la moción de censura que va a presentar Vox contra Pedro Sánchez. El debate parlamentario se va a prolongar durante 2 días y comenzará con la intervención de Santiago Abascal. El líder de Vox tiene tiempo ilimitado. Va a presentar al presidente del Gobierno como un autócrata y va a reclamar el adelanto de las elecciones generales al 28 de mayo, coincidiendo con las municipales y autonómicas. Al discurso de Abascal le va a seguir el de su candidato a la presidencia, Ramón Tamames, una intervención filtrada a la prensa la semana pasada. Sin embargo, al tener Sánchez libertad de intervención cuando lo considere, se prevé una respuesta larga del presidente al discurso de Abascal y una intervención de la vicepresidenta Yolanda Díaz al candidato Tamames. A partir de ahí todo puede pasar. El Gobierno no ha desvelado muchos más detalles. Parece descartada la opción propuesta por Belarra de intervención solo femenina, pero podría tener espacio la responsable económica, Nadia Calviño. Los grupos intervendrán de menor a mayor representación. Cada uno dispondrá de 30 minutos y 10 para la réplica. Tamames podrá contestarles de forma individual o en conjunto. La moción se votará mañana y no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. Vox tiene claro cuál es el objetivo. El Gobierno lo pone en Feijóo. Este no acudirá al Pleno. Jorge Buxadé, Isabel Rodríguez y Cuca Gamarra. La moción de censura es un acto de responsabilidad. Tiene por único objetivo vencer y convocar elecciones. Y hay que decidir. Todo el mundo tendrá que decidir si está con Sánchez o está con el profesor Tamames. Es que lo que va a hacer Feijóo, absteniéndose a esta moción de censura de Vox, es atar su futuro político a la extrema derecha. No puede utilizarse una moción de censura para una promoción personal o para una operación de propaganda a costa de la calidad democrática en nuestro país. Y por esto no la apoyaremos. No es una moción de censura, como ya han podido ver todos los españoles. Estamos ante un show político que va a erosionar nuestra calidad democrática. Sí, va a erosionar muchísimo. Parece que estoy viendo a Mariano. No me erosiones, Cuca. Esto es un acto de cobardía del PP. Y un acto disparatado de Vox. Las dos cosas. Son las dos cosas. Tiene razón Buxadé y tiene razón Cuca. Y no tiene razón ninguno de los dos. Esto va a debilitar a los dos. Favorece naturalmente a Sánchez. Y a Sánchez le favorecen las dos posturas. La alocada, irresponsable, folclórica y bastante estúpida montaje con este señor. Si la moción la presenta Abascal, como es su obligación, si deserta Feijóo, presenta tú la moción. Ya has presentado una. No pasa nada, cada año se puede presentar otra. Abascal hoy se presenta él solo con la moción y hace el discurso contra Sánchez y le mete un castañazo al PP que lo deja tieso. Pero como también él tiene miedo, igual que Feijóo, pues pone por delante al noble anciano. De noble poco. Menudo, don vanidades. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, yo creo que va a quedar mal la derecha en general, por su incapacidad de ponerse de acuerdo. Va a quedar muy bien aquí el camarada Sánchez, y vamos a asistir por fin a la puesta de larga del partido de Joly, que va a ser como el Partido Campesino de Polonia. O sea, es el partido de la bielorrusa Díaz. ¿Y qué va a hacer? Bueno, pues tratarnos a los niños como monigotes, a los mayores como a niños y a los monigotes como a mayores. Es decir, es una descerebrada total. O sea, no es que no tenga idea, no he tenido nunca idea, no es que no sepa nada, no sabe. Es una ignorante, es una mentirosa, es comunista a su edad, que tiene delito moral. Es que materialmente tampoco sabe nada. Pintar la mona. Y eso es lo que va a hacer hoy. Y además ha sacado un vídeo y hemos visto qué es lo que pasa, cuál es la debilidad de Sánchez. A él le da igual. Que es que los comunistas van a matándose, como es tradición dentro del comunismo. Vídeo de mamá del aseño, Joly Tenacillas, y luego del malvado Carabel, de la ratita presumida.
o sea, de Pablo Iglesias. A través de un vídeo colgado en redes sociales, la vicepresidenta y ministra de Empleo, Yolanda Díaz, ha anunciado que va a presentar su candidatura a la presidencia de Gobierno el próximo 2 de abril. Díaz, que tendrá hoy un papel protagonista en esa moción de censura, rompe con Podemos y la marca creada por Pablo Iglesias, que ayer se apresuraba a pedir unas primarias. Iglesias contestaba a la vicepresidenta desde la cadena SER. Hola a todas y a todos. Os quiero invitar el próximo día 2 de abril en Magariños, en Madrid, a partir de las 11:30, a un acto de Sumar. Tengo muchas cosas que contaros, así que si os animáis, os espero. Un biquiño. Yo creo que en este momento hace falta una mínima institucionalidad y dar la palabra a la gente. Pero ahora mismo hay negociaciones. No, Podemos ha planteado, lo sé porque conozco a la gente, Podemos ha planteado que haya un acuerdo antes de, digamos, participar en algún acto, y lo que ha transmitido Sumar a la gente de Podemos es después de las elecciones municipales y autonómicas, antes no. Ustedes han visto María Jesús y su acordeón con los pajaritos. Esta tiparraca, esta señora, una nariz pegada, esta lerda total. Esta pone pajaritos, serán los que matan todos los días en toda España, los molinazos asquerosos, que matan a decenas de miles de pájaros diariamente, que bajan envueltos en llamas. Además, los forestalios en Aragón y donde no es Aragón, en todas partes. Asbestas son os diputados. Los de aquí y los de Bruselas. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Siempre nos fijamos lo de Tito Berni, que es como el elefante en la habitación con sus enormes heces que fingen no ver. Por ejemplo, la corrupción del Barça, los periodistas deportivos. Hacen como que no huele un elefante. Bueno, pero aquí el problema, además del Tito Berni, es que Sánchez está en manos de Marruecos. Es que él mismo, en un acto de estupidez majestático, ¿qué habría en ese móvil cuando lo denuncia para luego decir es que me han puesto esto, lo otro, yo no era yo, se parece a mí, pero no? Bueno, es que le hackean, le roban el teléfono a su señora, que no sé qué hacía en Marruecos, negocios. ¿Qué negocios? Bueno, la señora presidenta haciendo negocios con empresarios en Marruecos, por Dios. O sea, no se puede caer tan bajo, pero se ha caído. Y enseguida le hackean el teléfono a él con el sistema Pegasus. Y como entonces España entrega el Sahara y se organiza un gran follón, bueno, se ha cargado toda la política exterior española de los últimos 70 años, en dictadura y en democracia. Ese era el acuerdo, que es mandato de la ONU. Se lo cargó por su cuenta sin avisar ni al Parlamento, ni al rey, ni a nadie. Bueno, hoy venían a investigar qué ha pasado con Pegasus. ¿Y qué pasa? Pues no lo va a recibir. El Gobierno da plantón al grupo de eurodiputados que se ha trasladado a nuestro país para investigar el espionaje de Pegasus. La comisión trasladada a España tiene previsto interrogar hoy a Pere Aragonés después de hacerlo ayer a los diputados de Esquerra y la CUP, que denunciaron que el Estado está tras Pegasus. El diputado de Vox, Jorge Buxadé, que forma parte de la comisión, se salió de la misma al considerar que se ha convertido en un circo. No se entrevistaron con los parlamentarios ni Pedro Sánchez ni los ministros espiados, Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska. Los calendarios últimamente, vuelvo a decir, son los que son. Mañana y pasado tenemos la moción de censura en el Congreso de los Diputados y evidentemente tenemos una necesidad clara porque una moción de censura es algo realmente importante y relevante. Bueno, vamos a ver. Este sujeto, que es el mejor amigo de la ETA, por tanto el peor amigo de la democracia española, es decir, el íntimo enemigo, ya cuando lo oyes hablar, ya es como la caricatura, es el hermano bobito de Yoli. Pero vuelvo a Yoli, la de los pajaritos. Pero ustedes han oído eso. Eso será grabación, claro. En Teruel ya no encuentras un pájaro para un remedio. Los han matado todos Lambán y sus molinazos. Bueno, y como digo, en Teruel en toda España, ¿eh? O sea, lo que está pasando... Ayer comentábamos la muerte del pobre Bonifacio, primer mártir eólico. El águila, un águila preciosa, águila Bonelli, delicadísima, es como el águila de San Juan que está en el escudo. No el aguilucho, como dicen hasta los cerebros mejor constituidos. Por ejemplo, Arcadi y Trapiello, qué vergüenza. Al águila de San Juan llamarle el aguilucho, como Pablo Iglesias o gente así. Es el águila, pues Bonifacio, es un águila, no es muy grande, pero es de un perfil perfecto, es el águila de San Juan, águila Bonelli. Pues murió Bonifacio. Ahí en Zaragoza le pegó un castañazo, una pala de esos molinos gigantes, que no son nada al lado de los que quieren poner,
de 200 metros de altura. Oh. Me encantaría saber algo de demoliciones y dedicar el verano, por lo menos, a demoler y triturar y destruir y derribar y mandárselo todo a Elon Musk para que lo mande al espacio exterior, todos los molinazos asquerosos. Y alguna placa solar también. En fin, que nos vamos a ir a Málaga. Nos vamos a Málaga, Federico, el próximo día 31. Federico Jiménez Los Santos y todo el equipo visitamos Málaga. Invitamos a los oyentes desde la mañana de Federico a presenciar en directo el programa. Recuerde que será el próximo viernes 31, a partir de las 8 de la mañana, desde el Auditorio Edgar Neville de Málaga, un auditorio maravilloso, entrada libre hasta completar, eso sí, el aforo. Hay que recordar que colaboran la Junta de Andalucía, Turismo de la Costa del Sol y el Ayuntamiento de Málaga y copatrocinan el programa Ibercaja y Baterías a domicilio.es. Bueno, eso es lo que va a necesitar hoy también Tamames, una batería a domicilio. Yo espero que el servicio médico, porque claro, con la emoción. La primera entrevista de la infinita serie, estuve repasándolo esta mañana, la primera entrevista de Tamames contra Vox, porque todas las entrevistas de Tamames han sido contra Vox, incluyendo la comparecencia conjunta de Abascal, contra Vox, todo. La primera le pregunta un sicario del país, porque es bueno, más que una pregunta, es una entrevista, es un ahorcamiento de Vox a 4 manos, el entrevistador del país y el entrevistado del PC. Y lo primero que le pregunta, ¿por qué hace esto? Dice, es la única ocasión que tendré de hablar a 47 millones de españoles. Esto retrata perfectamente el personaje y la moción. ¿Qué pasa? La situación es tan tremenda que hasta está mamarrachada, que debería darle vergüenza. A él no le da vergüenza, él tiene una cara, más cara que espalda. Pero debería darle vergüenza a Vox. Pero está tan mal la situación en España que hasta esta charlotada, pues es un espectáculo de interés. Claro, porque esto que se presenta en plan payasesco no se podía presentar en serio. Si la primera idea de Inés era la buena, que Feijóo presente una moción de censura apoyado por los 3 partidos de oposición y Navarra suma, que entonces sumaba para el lado del bien. No se hizo. Pues va a hacer la censura Abascal y la moción Tamames. Sánchez se peleará con Abascal diciendo que en realidad tiene sometido a Feijóo y Yoli le pondrá tiritas a Tamames, diciendo que su papá tenía en su biblioteca, sin abrir, claro, el libro de Tamames famoso. Bueno, no sé si lo habrá regalado, se lo mandó inmediatamente dedicado, la última edición, al zampano de la Moncloa y a su señora, a quien aprecia muchísimo, dice que es inteligentísima, Begoña. Y el Begoño. En fin. Me voy a conectar con el planeta, con Iberia. Este es el hombre solar de nuestro tiempo. Es otro género, es otro número. Con Iberdrola, ¿eh? Con Iberdrola, sí. Porque muchos como yo, Federico, queríamos tener energía solar y ahora por fin la inmensa mayoría podemos. Y además podemos decir que sí al ahorro y sí a cuidar del planeta. Porque con el Smart Solar de Iberdrola, vivas en una casa, en un edificio, puedes ahorrar hasta el 70% de tu factura de la luz y sin inversión inicial. Además te gestionan todas tus subvenciones y te compensan la energía que te sobra. Te puedes informar en iberdrola.es o en el 924 24 24, 924 24 24 o en los puntos de atención de Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Bueno, vamos a hablar de algo que posiblemente incluirá a Abascal en su discurso. ¿Tú no barruntas que hoy puede, salvo que se duerma, el candidato, en cuyo caso ya ha ganado Sánchez? Esto va a ser una charlota y puede pasar, o sea, 9 horas allí. Acaba como el bebé de Vescansa, o sea, llorando y cualquier cosa. Pero si no, por incomparecencia, el PP le puede arreglar la moción de censura. Es más, le echarán la culpa de que se duerma Tamames, ya verás. Pero bueno, de esto a lo mejor llega a hablar algo Abascal. No sé por qué barrunto que no va a hablar de la corrupción del fútbol, que es el símbolo de la corrupción de todas las instituciones. Pero lo del Tito Berni, como dice Ayuso, para que no se olviden de quién es, Tito Berni, de Tito Berni cada día sabemos más cosas y es una corrupción del PSOE a nivel general y a nivel de gobierno. A nivel de gobierno, hay 4 ministros en la fundación que era la madre del Cordero. La cuba de Alibaba de Tito Berni es el gobierno. La Fundación Iberoamericana, que se dedicaba a hacer negocios en el Cuerno de África y donde está hasta PAM,
hasta pan, todos cobrando, claro. La trama del Tito Berni lograba anticipos del 70% en los contratos firmados con el Ministerio, la forma en la que se conoce a la Fundación Iberoamericana dependiente del gobierno de Sánchez. Tal y como les está contando Libertad Digital, estas operaciones serían el mecanismo mediante el que se encadenaban contratos con la influencia del general Espinosa. Al anticipar el dinero, el negocio se convertía en lucrativo y muy seguro, por lo que se aceleraba el intento de conseguir más concesiones. Bueno, vamos ahora con esto. Esto del fútbol tiene una enorme importancia. El fútbol es, como antes de la guerra eran los toros, lo que llamaba Ortega una escuela de comportamiento popular. Se aprenden una serie de valores, por ejemplo, en los toros, el valor, la inteligencia, el saber dar un paso atrás y luego un paso adelante, respetar al público, saber llevarle la contraria al público si ves claro que el toro tiene una lidia que no es la que el público quiere. Es decir, el torero, aparte de tener mucho valor y jugarse la vida, tiene que ser inteligente, tiene que adivinar al animal. El animal es un animal artificial, diseñado para matar al ser humano. Si no, sería un ternero. Es un toro bravo, un toro asesino, pero asesino. Está diseñado para eso, para matar. Sabes que las cornadas, los toros, no las dan rectas, las dan en zigzag. Con lo cual, una cornada son 3 trayectorias, mínimo. Y si te pillan en el suelo, te mete 10. O sea, son así, son asesinos. ¿Y qué pasaba? Pues muchas de las frases que decimos hoy, pero en lenguaje popular, se ha perdido hasta su origen, en un gran libro amoroso sobre eso, Toros y Culturas, sobre el lenguaje, cómo el lenguaje de los toros empapó todas las referencias políticas en España. Jugársela, entrar a matar, tomar el olivo, salir huyendo, bueno, de todo. Cornada en la femoral, tal, voltereta, novillero, más voluntad que acierto, en fin, son fórmulas de los toros que se han extendido a la vida. Y ahora son los toros. Ahora son los toros. Entonces eran los toros, ahora es el fútbol. Ocupa el lugar de los toros. Entonces cuando tú ves que los partidos de fútbol, que seguimos, que somos aficionados a este deporte, seguimos con pasión, descubrimos que hace 22 años que son robados por el Barça. No por los partidos, no por los equipos, no por los futbolistas, no por el Barça, institución golpista, separatista y tal. Hace al menos 22 años, probablemente 30. Y cada día aparecen más detalles. Ayer leo el Confidencial, me parece, porque aquí esto lo estamos sacando Libertad Digital, lo saca más datos Miguel Ángel Pérez, el Confidencial, el Mundo, algo El País, porque sacó la SER de Barcelona al principio, que no se sabía muy bien lo que era esto, fíjate lo que está siendo, etcétera, ¿no? Y alguno más. He visto también algo en el Voz Populi español, en fin. Pero vamos, que hay varios periódicos, digamos, que estamos sacando mucho material. Pero el de ayer, el hijo de Enríquez Negreira, que era el chofer de papá, resulta que hacía informes a, bueno, no menos de media docena de miembros del Barça, desde el presidente hasta a Vidal, aquel que estaba enfermo, y entonces pasó a representar al club, a cobrar el sueldo y tal, sobre los gustos particulares de los árbitros que iban a arbitrar al Barça, que sabía el Barça antes que nadie quiénes iban a ser. Gustos particulares, gustos y hábitos. Es decir, chaperos, chaperas y chantaje. Vean ustedes, como ustedes lo oyen. Declaración, esto es una declaración ante el juez, que tiene la fiscalía. Por eso la juez inmediatamente ha dicho, venga, adelante. Bueno, pues más datos. El colectivo de árbitros asegura en declaraciones a Libertad Digital que Enríquez Negreira actuaba de mano negra en el ascenso y descenso de los colegiados. Según denuncian, tenía acceso a los informes de evaluación de los árbitros y podía manipularlos. Dan por hecho que el ex número 2 de los árbitros favorecía a quienes les eran más afines. Además, Voz Populi ha accedido a la declaración en la Audiencia Nacional de López Nieto y Puentes Leira. Aseguran que los gastos arbitrales y que el control de estos fondos los llevaba el presidente de los árbitros, Sánchez Arminio. Sánchez Arminio, también llamado el japonés, porque tiene un aire de luchador de sumo, ¿has visto? Japón le llaman. Bueno, pues Sánchez Arminio es el que con Villar y con Negreira de mano derecha, de mano negra, de mano, de luego no tonta, de mano ladrona, ha destruido la Liga Española. Lo que pasa es que los equipos de la Liga les da pereza reconocer que la Liga está destruida y que hay que echar a Tebas y hay que echar a Rubiales, Rubi, el amigo de Jerry Piqué, otro golfo con pretensiones. Pero esto es importantísimo. Todos lo sabíamos. ¿Para qué le va a dar 1.200 millones de pesetas el Barça a un arbitrucho
por miserable que sea y vendido que sea. 1.200 millones de pesetas, que eso son 7,3 millones de euros. Hombre, 1.200 millones de pesetas le arreglan la vida, estamos hablando de hace un cuarto de siglo, le arreglan la vida a cualquiera. ¿Para qué? Pues evidentemente para comprar árbitros. ¿Cómo se compraban? Hombre, se podían comprar en metálico o a plazos. ¿Cómo a plazos? Pues con ascensos o descensos. Tú pitas bien al Madrid, a la nevera y a segunda. Tú pitas bien al Barça, te coloco en los mejores partidos, en el clásico para machacarlos y además a ver si te aceptan en Europa. Europa nunca cogió a los árbitros de Negreira, que son semovientes, pero es igual, lo que cobraban. Cobra una barbaridad. Casi 300.000 euros cobra un árbitro de primera. Se acerca al $500.000 en Europa. Estamos hablando de una fortuna. Cobra cada árbitro como 3 ministros, más lo que roban. Esto es una inmensa epopeya de corrupción. Y hay que reconocer que la Liga Española está absolutamente corrompida desde hace más de un cuarto de siglo. 22 años constatados, con fechas, con entregas, con dinero, con costumbres. Una mezcla de chantaje y corrupción. Tito Berni y Tito Barça. Esto es Tito Barça. Y hay que reconocer que el fútbol español tiene que empezar de cero. Tiene que echar a todos estos golfos y si quiere jugar el Barça al fútbol, si quiere ser un partido político, mejor. Que se presente a las elecciones a ver si las gana el Español. Pero esto es fundamental, hay que reconocer la realidad. Por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela acaba de caer Tariq Assimi, que era el número 3, el número 2, según estuviera Delci, en alza o en baja. La 2 era Delci, antes era Tariq Assimi, son dos familias que se llevan fatal. Uno es sirio-libanés, el Tariq, claro. Y la otra, pues es una pájara de cuenta, la Delci y su hermano, que era el alcalde de Caracas. El de exprópiese, pues el que dice exprópiese, pues el que está al lado del exprópiese es el hermano de Delci, la de las maletas. Bueno, acaban de echar a este, no sé si va a aparecer pues en algún vertedero muerto y tal, pero la historia es clavada a lo que pasó en Cuba cuando fusilan a Ochoa. Y clavado, ¿qué pasa? Que en el narcopaís del cártel de los Soles acusan de narcotraficante al ministro del Petróleo. ¿Pero cómo van a acusarlo? Pues lo acusan. El ministro del Petróleo de Venezuela ha presentado su dimisión tras la purga iniciada por el chavismo ante supuestos escándalos de corrupción en la petrolera estatal PDVSA. Tariq El Aissami fue además número 2 de Nicolás Maduro cuando la dictadura contrató los servicios de la Fundación CEPS, en cuyo patronato figuraba Pablo Iglesias. El ya exministro se encuentra actualmente en busca y captura por Estados Unidos por narcotráfico. Escuchamos a Maduro. De todas las investigaciones que he conducido personalmente, con la Policía Nacional Anticorrupción, con el SEBIN y con los demás cuerpos de investigación para desmembrar estas mafias de corrupción que se han enquistado en importantes sectores. Bueno, este es el jefe del cártel. Igual que Fidel Castro era el jefe, y lo fue siempre. Al morir era uno de los hombres más ricos del mundo, Fidel Castro. La cuenta del comandante se llamaba su dinero en Suiza. Enorme, gigantesco, más que el presupuesto de la isla. Robaba, por si acaso pasa algo en la revolución. Lo que le pasaba a la revolución es que robaba. O sea, para eso se hizo la revolución, para que robaran impunemente. ¿Qué es lo que está pasando? Lo mismo que pasó con Fidel Castro. Hay un momento en que cree que el tráfico de drogas con el ejército de Angola empieza a actuar por su cuenta. Así que los manda a fusilar al estilo de Stalin. Te vamos a fusilar. Pero si tú dices que has sido tú solo, a tu familia no la vamos a tocar. Ni a tu mujer ni a tus hijos. Entonces nosotros calladitos, me equivoqué, gracias Fidel, adiós mundo cruel. Por supuesto luego cogen a la mujer, machacan a los hijos. Stalin puro. ¿Qué pasa? Bueno, pues que habrá querido, como Maduro está para allá, se dice que lo va a heredar Madurito, Nicolásito, su hijo, y ahí hay una mezcla, la secta de Saibaba, que es a la que rinde culto Cilia Flores, la señora de Maduro, es una secta poderosa, debe ser musulmán, no se lleva con la secta esa hindú, son ya cosas de vudú, o sea, esto es una cosa diabólica. Pero tan narcotraficante es Assimi como Maduro, y como los Rodríguez. Y estos son los que contratan a Pablo Iglesias. Yo cuento aquí qué es lo que hace Pablo Iglesias, qué informe hace la CEPS para cobrarlo, naturalmente. Un informe sobre cómo disimular las torturas en las cárceles. Este es Pablo Iglesias. ¿Qué crees? ¿Que se lo habrá aprendido a Abascal esto? Y lo cuento en el libro.
En fin, si es que la derecha no se entera. Pero esto sí será motivo, seguro, del discurso primero, que va a ser el de Abascal. Ya son 742 los violadores y pederastas beneficiados por la ley del solo sí es sí cuando aún no se han cumplido 6 meses desde su entrada en vigor. Los últimos son 2 violadores múltiples de Tarragona, a los que la justicia les ha reducido la condena de 18 años a 11. Uno de los agresores reincidentes es el asesino y violador del pequeño Alex en Laredo. En el arranque del juicio, Francisco Javier Almeida alegó que no violó al menor, que la práctica sexual fue consentida. La asociación Clara Campoamor llevará a la Audiencia Nacional al Estado por dejarle en libertad tras el llamado crimen de la inmobiliaria en 1998. Bueno, Lardero, Jueves Lardero, taja de huevo, decían antes. Bueno, este criminal pone de manifiesto la estupidez pavorosa criminal de Irene Montero cuando hablaba de poner el consentimiento en el centro. Un menor no puede consentir. No puede conducir, no puede votar, no puede coger un crédito. No tiene capacidad volitiva, es decir, de querer o no querer. Le puede gustar más o menos, puede aceptar un soborno, puede temer, puede no saber de qué va. ¿Cómo que consentido? Hijo de la perra de Satanás. ¿Cómo que consentido? Pero esa es la doctrina de este gobierno asqueroso. ¿Cómo va a consentir un menor? Bueno, pues consiente un menor porque lo dice Irene Montero, que por cierto ha estado cobrando el bono mamá, pero a más y mejor, ¿eh? Cuando entre ella y su marido oficialmente, más que trincaran por ahí, que si comisiones, que si viajes, bagatelas, falcons y tal, eran 155.000 euros al mes, más otros detalles, el coche con calefacción, esclava, etcétera, y pide el bono mamá 3.600 euros para las 3 criaturas. No está mal, ¿eh? Este es el comunismo. Lo mío es mío y lo tuyo mío. Es así. Bueno, la alianza comunista está en marcha y además ya no se recatan. ¿Qué creen? Que un país estructuralmente comunista, como es el de Putin, que es el KGB en el poder, nos iba a entender con Xi Jinping, que es comunista, que ha restaurado el culto a Lenin y la dictadura del proletariado. Nunca perdieron el culto a Stalin con Mao. Pues no, lógicamente se entienden entre ellos. Y ha habido un viaje de 3 días en el que, por si acaso Putin pierde, que sepa todo el mundo que China va a estar siempre detrás de la nueva Unión Soviética. El presidente chino Xi Jinping ha viajado a Moscú en una visita de 3 días. Allí ha presentado a Putin ya su propuesta de plan de paz para Ucrania, a la par que caminan hacia el reforzamiento de la alianza económica contra Occidente. Pekín, que sigue sin condenar la agresión rusa, también continúa con su intención de que el conflicto no escale. Por su parte, Estados Unidos asegura que va a vigilar muy de cerca las intenciones del país asiático ante este acercamiento. Bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, esto significa que en Ucrania solo hay 2 posibilidades. Que gane Ucrania y Occidente, o que gane Rusia y los comunistas. Es así, esa es la historia. No hay otra. Nunca hubo otra desde el principio. Vamos a la Mutua. Nos vamos. Sabéis que hay muchas compañías de seguros que no te dan coche de sustitución y te quedas colgadísimo con la compra, el colegio de los niños, los recados de un lado para otro. Bueno, si te pasa eso, llama a tu compañía y diles 2 cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche. Y la segunda, mira, yo me voy a la Mutua. Y es que si te vienes a la Mutua, además de poder tener un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Así que no esperes más y llama ya al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Por este y por muchas cosas más, vente a la Mutua. Pues me voy a ver cómo está el panorama económico. Hacen una absorción en Suiza y se hunden los 2 bancos. El opado y el opante, el comprado y el comprador. ¿Qué pasa? Pues que están estafando a los accionistas. Es la mañana de Federico. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, qué interesante la pregunta del libre mercado. ¿En qué se parece la crisis de Credit Suisse, digamos, a la de Lehman Brothers y por qué esta da más miedo que aquella? Claro, analizamos en este informe las similitudes y las diferencias entre lo que sucedió en 2008 con Lehman Brothers, lo que provocó ese estallido,
cuál era el veneno que estaba metido dentro de la sangre del sistema, que eran los créditos hipotecarios concedidos por los tipos de interés laxo, pero eran esas hipotecas que no se iban a pagar y que nadie sabía quién las tenía. Peloteaban y era basura sobre basura sobre basura. Claro, pero era mucha incertidumbre porque decía, a ver quién mira el balance, dónde está ese agujero y quién lo va a aflorar. Bueno, y lo que está sucediendo ahora, donde el veneno más bien está en una burbuja gigantesca, enormemente gigantesca de deuda pública que está metida mucho mayor todos que la los que había balances. Entonces, infinitamente mayor. Efectivamente. Que es de los estados, de los bancos, todo por la enorme cantidad de dinero que han metido y que han aprovechado los gobiernos y los estados para endeudar a todo el mundo. Exacto. Y ahora el problema es, en 2008 las políticas de los bancos centrales tenían un poquito más de margen porque no tenían la inflación en los niveles que lo tenemos hoy, pero ahora además tenemos la inflación que reventó después del catalizador del coronavirus. Con lo cual, la situación que tenemos, la verdad que da bastante Lo que más me vértigo. preocupa es en la expansión, COS. Ernest Cos me recuerda a Clos Gómez. Hombre, no, Hernández de Dice, Cos. no, este es bueno, pero dice, la banca española tiene resistencia y liquidez sólidas. De momento. Sí, de momento. Hay que decirlo, o sea, es verdad que la banca sobre todo ahora que no tenemos el lastre de las cajas de ahorro. Claro, y que es lo que nos llevó a la crisis la otra vez. Las exigencias de capital han sido muy importantes. Pero los grandes bancos españoles son internacionales y por lo tanto fatalmente se verán afectados por lo que pase. ¿Y qué dijo ayer Christine Lagarde, Federico? Lo mismo que Mario Draghi. Tenemos todas las herramientas necesarias para garantizar que seguirá la ruina. La estabilidad financiera de los gobiernos. Porque no obedecen al ciudadano, obedecen Ahora, te digo que es lo que todo el mercado estaba como drogadicto a metadona pidiendo liquidez. Pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, pues nos vamos a las noticias de cercanía y enseguida volvemos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.